Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Hoy nos adentraremos en una historia fascinante de la mitología guaraní, la trágica unión de Taú y Queraná, y el nacimiento de sus 7 hijos, seres que aún habitan en la imaginación de los pueblos del Paraguay. Cuenta la leyenda que Taú, el espíritu del mal, quedó cautivado por la belleza de Queraná, una joven de gran hermosura pero que, curiosamente, siempre permanecía dormida debido a una extraña maldición. Desesperado por poseerla, Taú la raptó, enfrentando a Angatupuru, el espíritu del bien. Tras una feroz batalla, Taú salió victorioso y se llevó a Queraná. De su unión nacieron 7 hijos, pero la maldición que pesaba sobre la joven los condenó a todos a ser monstruos, cada uno con su propia forma y propósito. Los 7 hijos. 1. Teyú Yagua, el señor de las cavernas. Su primogénito, Teyú Yagua, tenía forma de gran lagarto con 7 cabezas de perro. Era temido, pero no era maligno, su obsesión eran los frutos silvestres y los lugares ocultos de la selva. 2. Boy Tui, la serpiente con pico de loro. El segundo hijo tenía cuerpo de serpiente y cabeza de loro. Era el guardián de los humedales y protector de los anfibios. Su silbido podía escucharse en los atardeceres. 3. Moñay, el señor del aire. El tercero era Moñay, una criatura con 2 enormes cuernos y el poder de volar. Era el protector de los ladrones y amante de los objetos brillantes, los cuales robaba de las aldeas cercanas. 4. Yasu Yateré, el guardián de la siesta. Quizás el más conocido, Yasu Yateré era el único con apariencia humana. Pequeño, rubio y con un bastón mágico, este duende se llevaba a los niños que no dormían la siesta y los hacía perderse en el monte. 5. Curupí, el ser de los deseos. Curupí era un ser pequeño y grotesco con un miembro desproporcionado que enredaba alrededor de su cuerpo. Se le atribuía la capacidad de seducir y raptar mujeres. 6. Ao Ao, el devorador de humanos. El sexto hijo era Ao Ao, un ser con forma de oveja, pero de instintos feroces. Era conocido por perseguir y devorar a quienes se aventuraban en su territorio. 7. Luisón, el señor de la muerte. Finalmente, el menor de los hermanos, Luisón, estaba vinculado con la muerte y los cementerios. Su aspecto era el de un hombre lobo, y se decía que quien lo veía estaba destinado a la desgracia. Así nació la leyenda de los 7 hijos de Taú y Queraná, seres que según la creencia popular, aún deambulan por los rincones más oscuros del Paraguay. ¿Conoces alguna historia sobre ellos? ¿Alguna vez viste a alguno de estos seres, o tienen algo anécdota que quieres compartirlo con nosotros? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más mitos y leyendas. Muchas noches, y buenas gracias.